tutores y la evaluación de los aprendizajes. He considerado importante detenerme aquí y explicar brevemente cuál es este modelo educativo, porque las siguientes experiencias que mostraremos de tecnología aplicadas a educación a distancia no se alejan de este modelo, siempre están con base en este modelo educativo. En materiales educativos en modalidad abierta y a distancia, la UTPL dispone de un libro base de mercado y una guía didáctica. Esta guía didáctica hace las funciones del tutor, del profesor. Como su nombre le indica, es quien guía al estudiante a través de ese proceso de aprendizaje con el contenido del texto base y otros recursos adicionales. Los expertos, docentes y tutores pues son quienes desarrollan el contenido, guían al estudiante a través de diferentes herramientas, hacen el seguimiento y dan apoyo al estudiante en todo su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el siguiente elemento pues es la evaluación de los aprendizajes. Y con la modalidad abierta y a distancia, nuestro modelo de evaluación trabaja en autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. La heteroevaluación se la da en dos momentos, la evaluación a distancia y la evaluación presencial. Esta evaluación a distancia se envía 2 veces al ciclo, ¿sí? Nuestro ciclo está dividido en 2 bimestres, 2 veces, cada bimestre se envía una evaluación a distancia y también se rinde la evaluación presencial. Estos procesos también han sido automatizados de cierta manera, como les voy a mostrar en la siguiente lámina. Y alrededor de estos 3 elementos principales, pues está la investigación, la evaluación y mejora continua, la comunicación, y uno de los elementos es la tecnología. Como tal, es un elemento que apoya a este modelo educativo. También están la organización, administración de la sede como tal y todos los centros universitarios alrededor del país y también en el exterior, y también la infraestructura física, las jornadas presenciales, biblioteca, la comunidad en sí, siempre teniendo como punto principal la misión y visión de nuestra institución. Entonces, la tecnología como tal viene a ser un elemento que soporta este modelo educativo. Y de aquí viene nuestro modelo tecnológico educativo, basado en estos 3 pilares fundamentales, los materiales, la tutoría y la evaluación. Como les había indicado, la tutoría de los tutores expertos dan su proceso de labor tutorial, ya sea de forma asíncrona y síncrona. ¿A través de qué tecnologías? Dentro de nuestro entorno virtual de aprendizaje, tenemos la parte de la red social de aprendizaje, la parte de mensajería y también el foro y correo electrónico. A través de estos medios es que se cumple esa tutoría asincrónica. Y sincrónica a través del chat, que también se encuentra en el entorno virtual de aprendizaje, a través de videoconferencias y a través de videocolaboración. Obviamente también aquí no se puede escapar el teléfono, que es uno de los más básicos elementos para poder brindar tutoría. En cuanto a materiales educativos, como les había dicho, los materiales educativos básicos es el texto base, que es de mercado, y la guía didáctica. ¿Cómo tecnológicamente se soporta este elemento de materiales educativos? Primero, la parte de biblioteca electrónica activa. Esto surge como parte de un proyecto eBooks, que consistió en la entrega de material digital a los estudiantes, tanto guía didáctica como libro, y otros recursos más que luego yo profundizaré en este proyecto. Entonces, se digitalizó todo este material. También contamos con repositorio de material educativo, repositorio de recursos educativos abiertos, este gestor de recursos educativos abiertos que también se encuentra dentro del entorno virtual de aprendizaje, la biblioteca virtual como tal, los cursos virtuales del contenido mismo de la carrera y otros canales que tenemos dentro de YouTube, Slide y Flickr también. Todos estos de cierta manera son tecnologías, herramientas que permiten dar soporte a este componente de materiales educativos. Y en la parte de evaluación de los aprendizajes, como les había comentado, la autoevaluación se la puede desarrollar y se la desarrolla a través de la herramienta cuestionarios del entorno virtual de aprendizaje. La coevaluación a través también de una actividad del entorno virtual de aprendizaje. Y la heteroevaluación a través de como herramienta tecnológica, una actividad del entorno virtual de aprendizaje a través del envío de las evaluaciones a distancia a través de la plataforma. Y también es nuestra última innovación, que es la evaluación en línea a través de unos dispositivos llamados CAPS, que también luego no lo tengo especificado aquí, así que les comento. En esta parte de la heteroevaluación que hemos también querido automatizar, actualmente se está trabajando con unos dispositivos que se denominan CAPS, que permiten hacer una intranet, una red pequeña,
y los estudiantes con sus dispositivos, con las tabletas digitales que se les ha entregado, rinden su examen en línea. ¿Sí? Ya con eso nos evitamos el papel que teníamos que entregar en todo momento, las evaluaciones presenciales, la agilidad también en registrar sus respuestas y asimismo los resultados de la evaluación. Ese es un proyecto que estamos ahora haciendo ciertos pilotajes y esperamos poder ampliar a toda la oferta de la modalidad abierta y a distancia. Y todo este modelo como tal se soporta en infraestructura tanto de un data center en sitio dentro de la universidad como también en la nube privada externa. Para muchos de estas herramientas, al momento de masificar el servicio fue necesario ya subirlos a la nube. En esta lámina lo que quiero mostrarles es un poco de historia, ¿sí?, de avances de lo que hemos tenido en la universidad, dentro de modalidad abierta y a distancia, y también, por qué no decir, como apoyo a la modalidad presencial. Y aquí sino comento, por cierto, que estamos de cumpleaños en la modalidad abierta y a distancia, que estamos cumpliendo 40 años, y es por eso también que surgió esta presentación que les estoy mostrando en este momento, surgió de eso, de una recopilación histórica de la tecnología durante estos 40 años. Entonces, la modalidad a distancia se inició en 1976, ¿sí? Y ahí ya existía cierto tipo de tecnología, ¿no? Existía el radio, la radio, los profesores grababan en cassettes su tutoría y se iban a las radios a transmitir las tutorías durante todo el fin de semana, dependiendo de ciertos horarios. El telefax, el teléfono también que existía en ese momento. Es a partir del 2002, más o menos, en el 2002, en que se empieza como UTPL a hacer una innovación en cuanto a la creación de una modalidad virtual, ¿sí? Y empezamos a trabajar con una plataforma comercial que se llamaba Enseñamiento Idea Solution de la Universidad Abierta de Cataluña. Ahí empezamos con nuestra modalidad virtual, a cierto tipo de estudiantes, con cierto tipo de carreras, 2 o 3 carreras, pero si bien es cierto, hasta ese momento el acceso a Internet de Ecuador era muy bajo, de 4 a 5%, por decirlo mucho, pues llegamos a tener alrededor de 200 estudiantes nomás. Con esta experiencia que tuvimos en 2 años en plataformas comerciales, empezamos a hacer una experimentación en 2004 ya con una plataforma de código abierto que se llama Teleduc, es de Brasil, y creamos nuestro sistema de apoyo pedagógico, que lo llamábamos así en ese momento. Y aquí empezamos un poco la innovación, pruebas, pilotos, con carreras de informática en modalidad presencial y también en modalidad abierta. Y aquí fue que en el 2006 cambiamos de plataforma. Empezamos con Moodle, que también algunos conferencistas anteriores lo comentaban que lo están utilizando. Trabajamos con Moodle y desde aquí pues ya se amplió a toda la carrera. Hasta aquí teníamos solamente 2 carreras de forma virtual, pero bueno, dijimos, ¿por qué no implementar esta plataforma que puede servir de apoyo, de soporte a una modalidad abierta y a distancia para todos los estudiantes, para todos los 30.000 estudiantes que teníamos? Entonces se tomó esa decisión de ampliarla como algo opcional. De esta manera también estábamos ayudando a esa formación de ciertas competencias digitales básicas de los estudiantes de modalidad abierta y a distancia, que veían una plataforma de aprendizaje como algo muy aparte de ellos, solamente para lo que es virtual, y por lo tanto que no quedaba al alcance de ellos. Se implementó esta plataforma, como lo digo, como una herramienta opcional, empezando también esa alfabetización digital con nuestros docentes, siempre de forma progresiva, con pequeñas actividades a desarrollar dentro de la plataforma. Solo me recuerdo en la parte de cuando usábamos Teleduc, solamente que ingresen foros, un foro éramos al bimestre, y anuncios que sirva para comunicar la plataforma, y algunos que puedan subir recursos también, como cosas básicas, ¿no? Entonces ahí con el 2006, como digo, que ya se amplió la carrera ya a las 23 carreras. También paralelo a esto ya surgía algo de los, no sé si algunos de ustedes también ya escucharon el movimiento de objetos de aprendizaje, de recursos educativos abiertos, ya se empezó también entre el 2006 y 2007. Pero entonces ahí empezamos con Moodle y luego vimos que también a través de esta herramienta fuimos haciéndole mejoras, porque Moodle, como ya lo comentaban también algunos conferencistas anteriores, es una plataforma de código abierto. La ventaja es que uno se le puede modificar y adaptar al contexto en donde se lo va a implementar. Entonces incluimos algunos desarrollos para permitir que el estudiante, esa guía didáctica que tenía, que se la llevaba en forma impresa cuando él se matriculaba, pues también la pueda descargar de aquí, ¿no? Los que tenían acceso a Internet la podían aprovechar
y bueno, los que no tenían su guía impresa. Entonces ya empezamos a incrementar ciertos servicios en el entorno virtual de aprendizaje. Luego empezó en el 2011, con todo el auge de la web 2.0, se desarrolló una capa de red social. ¿Sí? Una capa de red social. Primero fue el desarrollo de una plataforma Glisweb, ¿sí? Y que se la promocionó mucho, era en base a Moodle como tal, y rescatamos de aquí esta capa de red social que la implementamos en cada uno de los bloques donde están los anuncios dentro de la plataforma. Esto dio vida a la plataforma y un espacio donde los estudiantes podían escribir, comentar abiertamente, como el Facebook, como el Twitter. Luego de esto, por el mismo año, empezó el envío de evaluaciones a distancia. Entonces, ¿qué pasaba? Ya había que mejorar ese proceso tradicional que teníamos de enviar la evaluación a distancia en el centro universitario, en forma impresa, con colas interminables para enviar la evaluación, para entregar el trabajo a distancia. Decidimos que se lo haga a través del entorno virtual de aprendizaje. Es aquí cuando pusimos a prueba nuestra infraestructura y cuando tuvimos lamentablemente algunas caídas del servicio porque no soportaba tanta concurrencia, y de ahí dimos el salto pues a subir nuestra plataforma en la nube, en una infraestructura que nos da el 99.9% de disponibilidad y un 100% de concurrencia. Entonces en este momento sí pudimos soportar este envío masivo de evaluaciones a distancia de los 32.000 estudiantes que tenemos. Luego fuimos avanzando y también en el entorno virtual de aprendizaje, que era la parte principal en donde se daba el proceso de enseñanza-aprendizaje, también se desarrollaron algunas otras iniciativas como integrar la parte de video colaboración para que el profesor lo haga directamente desde la plataforma. ¿Sí? También con Moodle experimentamos la parte de MOOCs, como con MOOCs, más estrategias de gamificación. Migramos a la versión Moodle 2.9 ahora mismo, en este año, implementando una nueva forma de estructurar el aula de diálogo más contenido. ¿Sí? Y paralelo a eso hay diferentes iniciativas, proyectos de innovación, de experimentación que estamos trabajando, de tecnologías que pueden apoyar el proceso de modalidad educativo, en modalidad abierta y a distancia, como realidad aumentada, mundos virtuales, laboratorios remotos, aplicaciones móviles, entre otros. ¿Sí? De esto de aquí, cuando hablábamos de envío de evaluación a distancia, ¿sí? Y también descargar la guía didáctica, ya venía la idea de pasar a una digitalización del material bibliográfico, que ya no tengamos en forma impresa, y dar un salto. Es de ahí que nació este proyecto que tal vez ustedes lo hayan escuchado, que es el proyecto ebook, ¿sí? Que empezó con la idea de entregar a los estudiantes el material en formato digital, su guía didáctica y su libro en formato digital, porque estaba el auge de los ebooks, y entonces algo teníamos que hacer en la UTPL para ir probando, para ir innovando, ¿sí? Entonces empezó a hacer algunos pilotajes. En un principio se entregó unas netbook a 10 estudiantes para ir probando cómo era la lectura en material digital. Se determinaron muchos problemas de ergonomía, tamaño de la pantalla, cansancio visual, y se fue evolucionando hasta que al momento entregamos a todos nuestros estudiantes nuevos en la universidad. El material se les entrega completamente en formato digital, pero la universidad le da su dispositivo para lectura, les da una tableta digital. Entonces actualmente, como ven un poco en la gráfica, esa es la cronología un poco desde que se entregaron la tableta a los estudiantes. Desde octubre de 2013 a febrero de 2014, 1.678, el siguiente semestre 2.172, y así sucesivamente hasta el semestre anterior, que entregamos 5.751, teniendo un total de tablets entregadas de 24.148 estudiantes que tienen una tableta digital. Para hacer este proyecto como tal no fue sencillo y solamente de decir entrego la tableta digital y listo, y el material bibliográfico digital ¿cómo lo hago? Fue algunos años de trabajo conjunto con las editoriales, con algunas empresas, las empresas productoras de las tabletas digitales, de tal manera que llegamos a tener un sistema que sea completamente transparente para el estudiante y que él simplemente entra a su tableta, ingresa su usuario y contraseña, ya se ha matriculado y se actualiza automáticamente su material digital, su guía didáctica y su libro base.
Anteriormente, mucho antes que pasaba, el estudiante teníamos que darle un usuario y una contraseña para un libro que era de la editorial Pearson, un usuario y una contraseña para el libro de la materia que tenía en English, y así diferentes editoriales. Entonces, ese no era un modelo adecuado y más estábamos generando confusión al estudiante, mayor resistencia todavía al estudiante, pues ese cambio de impreso a digital tiene mucha resistencia. Pero de cierta manera, ¿hacia qué fue esta entrega de tabletas y material bibliográfico digital? Pues a la creación de una base para un ecosistema de aprendizaje móvil, ¿sí? Sabemos nosotros que cuando hicimos una encuesta previa a nuestros estudiantes, salió que el 1% o mucho 2% de estudiantes tenían una tableta, ¿sí? No era muy común, los estudiantes no tenían ese dispositivo. Y entonces dijimos, si queremos ir hacia un ecosistema, generar un ecosistema de aprendizaje móvil, pues es necesario ir armando ese contexto, ¿sí? Según Herrera, Fanini y Sanz, un artículo del 2010, un ecosistema de mobile learning tiene 5 elementos. En sí, los dispositivos como tal, ¿sí? La infraestructura de telecomunicaciones, ¿sí? El contenido, la plataforma, que sea iOS, Android, y el contexto como tal. Entonces decíamos, como UTPL, ¿qué tenemos? La parte de dispositivos, entregamos nuestra tableta con el escritorio Papyrus. Infraestructura, la tableta como tal tiene posibilidades para hacer una conectividad a través de wireless. Y las plataformas tenemos con Android, pero pueden ingresar a descargar el material digital también desde otras plataformas. Pero ¿qué es lo que nos falta? Nos falta el contenido y nos falta en el contexto. Y en eso es lo que se está trabajando como institución. El hecho de poder producir material educativo para dispositivos móviles. Materiales educativos que pueden reproducirse rápidamente en forma muy compacta, pastillas, digamos, educativas como tal, para reproducir en dispositivos móviles. Y asimismo el contexto. Esto como parte del proyecto eBooks, que lo habíamos conocido así. Otra de las innovaciones que hemos trabajado y también de la mano con las tendencias educativas es la parte de MOOCs, cursos online masivos abiertos. La UTPL tiene una plataforma que es moocsutpl.edu.c, ¿sí? En la que ofrecemos algunos MOOCs. Estos MOOCs tienen una característica de ser gamificados, ¿sí? Tienen algunas actividades, estrategias de gamificación que le permite al estudiante obtener ciertas insignias, trabajar en base a retos, a juegos. La idea de la gamificación es rescatar ese gusto por los juegos, por los retos, de lograr metas, lograr niveles que tenemos todas las personas y que nos envolvemos en los juegos de ese tipo, pues trasladar eso también a la educación. Con ese tipo de estrategias mantener a los estudiantes su atención dentro de estos cursos. Los MOOCs que ofrecemos como UTPL tienen actividades interactivas, simuladores pequeños, videos como tal, una barra de progreso que indica el avance del estudiante en todas las actividades y la parte también de insignias. Y por cada una de sus actividades, de sus retos logrados, pues va ganando insignias y esto también es un factor motivante para el estudiante. Y también la parte de las redes sociales. Esto también es muy importante porque pues van compartiendo las insignias ganadas y esto también sirve de motivación tanto para el estudiante o para el usuario del MOOC como para otros también. Ver que alguien ya obtuvo su insignia y a mí me falta todavía esa, ¿no? Bueno, estos datos son hasta el junio del 2016. Tenemos matriculados en estos 3 cursos principales que se dio de metodología, expresión oral, realidad nacional. Teníamos este número de matriculados, 2.042, 1.822 y 998. Pero no tanto la idea es mostrar el número de matriculados, ¿sí? Porque si vemos otras plataformas como Miriada, Coursera, pues la cantidad de matriculados no tiene punto de comparación, ¿sí? Pero sí es algo de rescatar el porcentaje de aprobación de los estudiantes, y que en promedio estaríamos hablando de un 17% de aprobación, y según el Observatorio de Escopo de la Universidad de Salamanca, se tiene más o menos el 10% de aprobación en los MOOCs. Es algo que diferencia y podemos hacer la hipótesis que se debe a las actividades gamificadas que se implementó en los MOOCs. Se hizo estudios con encuestas a los estudiantes y son estas actividades las que mayormente le han generado motivación y
motivación en permanecer y aprobar el MOOC como tal. ¿Sí? Entonces esta es una de las estrategias que también se está probando en otros cursos dentro de la institución, tanto de MOOCs como de cursos de formación continua. Otra de las experiencias que hemos tenido de implementación de tecnologías en la modalidad abierta y a distancia es la parte de mundos virtuales. Los mundos virtuales son ciertas interfaces en páginas en donde yo puedo entrar y a través de un avatar, que es la representación virtual de mi persona como tal, puedo interactuar en estos entornos en 3 dimensiones. Como UTPL se está haciendo experimentación, con algunas materias se trabajó con derecho constitucional, ¿sí? Que los estudiantes vayan creando su avatar, el profesor también, ingresan a este mundo virtual y la sensación de pertenencia, de esa inmersión como tal, pues incrementa mucho. Entonces aquí se trabajó, como pueden ver aquí, son unos pequeños pantallazos, ¿sí? del avatar de los estudiantes que estaban dentro del aula. También se puede hacer presentaciones dentro de este mundo virtual, el profesor, y también, como ustedes ven aquí, se puede simular un aula tradicional como es en clase. De esta experiencia, bueno, se trabajó adicional a ello, se desarrolló unos objetos para que puedan hacer las consultas de derecho. Bueno, de derecho no manejo nada del tema, pero bueno, algunos artículos tenían ahí para consultas y se hacían ciertas prácticas como de defensa de un caso, ¿no? Entonces estaba el abogado del acusado y del defendido, sería en el otro caso, y los estudiantes experimentaron esta forma de interacción y de verdad se sintieron muy contentos. ¿Qué desventajas hay? Pues la conectividad que tenemos, que ha mejorado muchísimo, en nuestro país ha mejorado muchísimo, pero aún falta. Y esa era una de las limitantes también. Y lo que siempre falta un poco es la capacidad de usar las habilidades, más que todo de usar ese tipo de aplicaciones, pero que con una inducción adecuada, unas pruebas iniciales, se puede solventar. Entonces, como les digo, se está como un proyecto de innovación, estamos experimentando con algunas materias, a ver qué resultados tenemos y luego se verá la posibilidad de poder implementar para toda la institución en las materias que sea necesario. ¿Sí? Otra de las innovaciones que también hemos trabajado es en realidad aumentada. ¿Sí? La realidad aumentada como tal me permite ver un objeto del mundo real, ¿sí? Como algo virtual. Es un híbrido como tal de concepto. ¿Sí? Trabajamos en 2 asignaturas, en biología general y en estadística. Se trabajó asimismo como pilotaje, se está trabajando. Este diseño como tal implica un trabajo muy arduo, porque se empieza desde la definición con el docente del tema a tratar. ¿Qué tema voy a abarcar con una aplicación de realidad aumentada? Entonces, en realidad, se ha orientado al docente que sean conceptos abstractos que son de entender, ya sea en papel, en una imagen, para de esa manera poder sacar provecho de este mundo tridimensional como tal. Entonces se trabajó en la materia de biología general con los profesores, hizo el diseño de esta célula y de todas las partes de la célula, el estudiante puede interactuar, luego les voy a mostrar un video para que puedan verlo también. Y también, y en esta aplicación se cuidó mucho también la parte de accesibilidad, se puede, como ven aquí en imagen, se puede ampliar el texto, también se puede escuchar el texto, ¿sí? Y también la otra aplicación que les comentaba es la de estadística y la distribución de la probabilidad normal. A través de realidad aumentada también poder entender este concepto que el profesor nos comentaba que es uno de los temas que los estudiantes tienen mayor complejidad. Esta implementación no se da como tal solamente de lanzar la aplicación y listo, sino también implicaba dar un soporte, una capacitación al estudiante. ¿Sí? Entonces, se creó un aula en el entorno virtual de aprendizaje para dar ese soporte a estos estudiantes que manejaban la aplicación. Y también el docente como tal, a través del diseño de una estrategia de aprendizaje activo, utilizó este recurso como parte de esa estrategia. Y adicional a eso, pues la página informativa el sitio web de la modalidad de distancia de la UTPL, que también está toda la explicación de la aplicación, cómo descargarla, cómo utilizarla. Voy a permitirme compartirles este video.
para ver un poco de lo que... La Universidad Técnica Particular de Loja presenta Biología a través de realidad aumentada. Realidad aumentada es una tecnología que permite tener una visión que combina la realidad física con elementos virtuales en tiempo real. En el presente tutorial aprenderemos a utilizar esta herramienta aplicada a la visualización de la materia de biología. Cabe recalcar que esta aplicación es solo para tablets con sistema operativo Android. Lo primero que vamos a hacer es desde nuestro computador dirigirnos al entorno virtual de aprendizaje EVA e ingresar nuestro usuario y contraseña. Una vez dentro, aparecerá un listado en donde encontraremos un archivo llamado Biología 3D. Ver instructivo de instalación, se abrirá un documento que muestra los pasos necesarios para la correcta instalación de la aplicación, además de un gráfico en la parte inferior llamado código QR, el mismo que servirá para iniciar la aplicación una vez instalada. Este documento también está disponible en su versión impresa o digital, junto con el material didáctico entregado al alumno. Antes de realizar la descarga e instalación de la aplicación en nuestro dispositivo móvil, es necesario mencionar que para poder llevar a cabo esta tarea, primero debemos dirigirnos a Configuración, Seguridad, Permitir instalar aplicaciones de fuentes desconocidas. Ahora sí, descargamos el archivo biología3d.apk. Lo copiamos, luego conectamos nuestro dispositivo móvil al computador y nos dirigimos a la carpeta Download, APK y pegamos el instalador. Ahora desde nuestro dispositivo móvil buscamos la aplicación donde la acabamos de copiar. Hacemos clic sobre ella. Luego presionamos Instalar. Una vez terminado este proceso, presionamos Abrir para hacer uso de nuestra aplicación. Al momento de abrir la aplicación, esta nos solicitará dirigir la cámara de dispositivo hacia el marcador del instructivo de instalación. Ubicaremos la cámara hasta que aparezca la célula. Aquí podremos realizar las siguientes actividades. 1. Presionando en cualquier parte de la célula o a través del menú desplegable de la aplicación, podremos acceder a una explicación detallada que incluye texto explicativo, audio explicativo, orgánulo membranoso, zoom de texto, zoom de objetos 3D, desplazamiento de objetos 3D y rotación del objeto 3D. 2. Se podrá observar el tipo de transporte en la membrana celular al dar clic en el menú desplegable en la opción Membrana celular, donde podremos realizar lo siguiente: iniciar la animación al mantener presionado el botón 3D y dejando de presionar para que se detenga. 3. En el menú desplegable encontraremos también la opción de animación de los 3 tipos de célula. Finalmente, al dar clic en la opción Célula en el menú izquierdo, obtendrá la explicación de la célula con las opciones antes mencionadas. Recuerde que la versión impresa de los códigos QR está hecha en material adhesivo, así que puede ser desprendida y colocada en el lugar de su preferencia. Estimados estudiantes, aquí finaliza este video tutorial. Si desea más información sobre este tema, remítase al instructivo de instalación proporcionado con el material didáctico o ingresando a la siguiente dirección: http://distancia.utpl.edu.es/modalidad-medio abierta/realidad-medio aumentada. Bien. ¿Cuál ha sido el objetivo de mostrarles como tal este video?
Pues una es que podamos ver cómo funciona de cierta manera esta aplicación de realidad aumentada, pero otra también es la funcionalidad de estos videos como tal, tutoriales. Y también como parte de esto, cómo el incluir este recurso así como tal, como una estrategia de aprendizaje, de cierta manera y en forma implícita, también está promoviendo el desarrollo de competencias digitales móviles en los estudiantes. Solo por comentarles, es una experiencia pequeña. En un momento hacíamos una entrevista con los estudiantes que tienen estas tabletas y les consultábamos si él considera que tienen las competencias digitales, de 1 a 10, ¿cuánto cree que sabe usar la tableta? Y me dicen 8. Yo, súper bien, o sea, ese número, súper 8. ¿Y por qué? Y me dice, es que yo entro al entorno virtual de aprendizaje y ahí le pregunto a mis docentes, envío las actividades, y me decía un montón de actividades, pero que hace en internet, no de la tableta digital como tal. ¿Sí? Y por ejemplo, como ustedes ven aquí en el video, se les enseñó a los estudiantes a descargar la aplicación, a instalar una aplicación desde un computador en su tableta, y ese tipo de competencias los estudiantes por lo general no la tienen. Entonces, el objetivo de mostrarles esto como tal era esa forma como que implícitamente ir capacitando, ir promoviendo el desarrollo de esas competencias digitales con la implementación de recursos novedosos a través de estrategias adecuadas de aprendizaje. Otra de las innovaciones en las que estamos trabajando, haciendo con prototipos, es en el caso de laboratorios remotos. En modalidad abierta y a distancia tenemos esa, entre comillas, desventaja, esa distancia y la imposibilidad de utilizar laboratorios de la institución que pueden tener en la sede, laboratorios de práctica, ¿sí? Y ahí es que viene, y también de experiencias que hemos visto en otras universidades, es la implementación de estos laboratorios remotos. Un laboratorio remoto no es un laboratorio virtual, que también son muy interesantes e importantes. La diferencia del laboratorio remoto es que desde mi casa, a través del internet, de una interfaz gráfica de una página web, yo puedo conectarme y usar los equipos físicos que están en la sede, ¿sí? A través de diferentes controles de esa interfaz yo puedo prender la luz al momento de entrar al cuarto donde están las maquetas como tal para la práctica y empezar a hacer mis prácticas, empezar a mover los controles. Estamos trabajando ahora mismo en una práctica del péndulo simple. Este es un esquema nada más, ejemplo, que el estudiante podría ir variando la masa, digamos, de la bolita, digamos, la masa, los ángulos, y de esa manera el estudiante puede experimentar desde su casa, ¿sí?, hacer la práctica que le haría él en cualquier laboratorio. Como les digo, estamos empezando en este proyecto, todavía no tenemos resultados, esperamos que para el siguiente semestre ya algunos estudiantes puedan hacer uso de este laboratorio remoto inicial, de esta primera práctica, ¿no? Y luego, lo he dejado no para el último, no por menos importante, sino porque ya es la plataforma base de lo que es la modalidad abierta y distancia, que es el entorno virtual de aprendizaje. Como les había mostrado en la cronología que teníamos, hemos avanzado con ciertos tipos de entorno virtual de aprendizaje hasta que llegamos a Moodle, y de Moodle estuvimos en una versión de 1.6 para los que son técnicos y están en el auditorio, y acá pasamos a 1.9 y de ahí nos detuvimos mucho tiempo. Nos detuvimos mucho tiempo para ahora mismo poder hacer la migración a una nueva versión. Y dirán, ¿por qué estuvieron tanto tiempo? Alrededor de unos 8 años o 7 años. ¿Por qué estuvieron en esa versión? Porque por las mismas ventajas que daba una plataforma de código abierto de ir poniendo mejoras al código, ¿sí?, se llegó a hacer llamándole un ovillo tan grande, con tantas cosas desarrolladas, tantas partes, que luego nos fue muy difícil migrar a una nueva versión. Entonces, ¿qué es lo que se tuvo que hacer? Nuevamente desarrollar esas otras funciones, que muchas de las veces esas funciones que teníamos y desarrolladas propias para la institución ya estaban en una nueva versión, ¿sí? Entonces, ahora hemos hecho este cambio en la plataforma, y a este ciclo los estudiantes de modalidad abierta ya podrán disponer de esta nueva versión de plataforma virtual, que en realidad es el Moodle mismo, pero con nuevas características. Bueno, este es solo un pantallazo de la interfaz principal y dentro del aula. Dentro del aula, aquí es algo que quiero compartir y rescatarles, que queremos sacar provecho de esta nueva versión, es la barra de progreso, ¿sí? Pues al tener nosotros el contenido desarrollado ya en el entorno virtual de aprendizaje, no sé si recuerdan, en un principio les dije que usábamos el entorno virtual para comunicarnos con los estudiantes, para subir anuncios. Inclusive nosotros pusimos el término de anuncio académico
y anuncio formativo, y anuncio informativo. Dábamos esos dos tipos de anuncios. Y el anuncio formativo era en el que yo iba subiendo contenido e iba orientando al estudiante. Y el anuncio informativo era cuando, le avisaba de cosas, de fechas como la evaluación a distancia o saludos inclusive por Navidad, cosas así. ¿Sí? Pero al final se nos fue convirtiendo la plataforma en un entorno solamente para subir cierta información como apoyo a la guía didáctica que teníamos y también al libro. Entonces la idea ahora es integrar todo ese contenido que teníamos de nuevos recursos con nuestra guía didáctica que está en forma impresa, también tenerla ahora digital en el entorno virtual de aprendizaje e ir complementando, ir integrando todos los recursos que los profesores pueden desarrollar y encontrar. Entonces, esta barra de progreso lo que nos va a permitir es ir controlando el avance, ¿sí?, del estudiante dentro de cada uno de los contenidos y de las actividades planificadas. Una parte que nosotros hemos aquí agregado es un bloque de recursos educativos abiertos. Como les comentaba también en la cronología, a partir del año 2010 más o menos, ahí empezó el 2008, el movimiento educativo abierto, y las instituciones empezamos con la implementación de recursos educativos abiertos, no solo en el usarlos, sino también en el reusarlos, remezclarlos y por qué no producir también recursos educativos abiertos, bajo un licenciamiento de Creative Commons en el que el contenido que yo estoy dando es abierto a la comunidad con ciertas características, digamos, de reconocimiento de derecho de autor. Puede ser reconocimiento de derecho de autor o no derivables, ¿sí?, y no comercial, que es lo básico. Entonces la universidad también en este tiempo empezó a implementar esta licencia como institucional. Todos los recursos que son producidos en la institución tienen este licenciamiento, que cualquier persona lo puede utilizar, no hay derechos reservados en estos recursos. Entonces también en la plataforma, bajo ese concepto, se implementó este bloque de recursos educativos abiertos, que luego lo voy a mostrar un poco más a detalle. Y aquí también lo que les comentaba, que el estudiante puede descargar su guía didáctica en PDF, que es lo mismo que va a encontrar acá, pero enriquecido, y también la evaluación a distancia. Bueno, no me quiero detener mucho en esto porque sería la descripción de la plataforma como tal, que tal vez algunos de ustedes ya la conocen. Pero sí en esto, yo les comentaba lo de la red social de aprendizaje. Si ven ustedes, este recuadro de aquí es un bloque normal de Moodle donde yo pongo un anuncio, pero a este se le agregó esta capa de red social, ¿sí? Con esto, como les comentaba anteriormente, se da opción a que el estudiante converse, se da vida a la plataforma, que cuando yo entro como estudiante, como docente, veo que alguien está ahí o ha estado y escribió acerca de ¿qué? Acerca del contenido que el profesor está hablando, de las instrucciones o de los anuncios académicos del profesor, ¿sí? En una versión anterior tuvimos esta red social, pero a un costado, dentro del curso, pero no relacionado a las indicaciones del profesor. Y se daba mucha interacción en lugar a conversar, pero cosas que no iban de la materia. Es por eso que se la cambió y se la puso dentro del mismo anuncio del profesor. Y esto dio lugar a que los estudiantes entonces ya empiecen a hacer pequeñas discusiones, ¿sí?, con pequeñas frases del contenido que el profesor ha publicado. Como les digo, esta parte de aquí yo le llamo como que da vida, le quito ese silencio de la plataforma como tal y a un primer vistazo. Entro al aula y yo veo ahí ya la interacción a través de esa red social. Esta red social surgió como parte de un proyecto de tesis, cuando surgieron algunas innovaciones de acá. Pues primero su fin era dotar de mayor interacción entre los participantes del aula. Al principio lo pusimos como opcional, que el profesor sea quien active o desactive esta red social, pero luego viendo la necesidad que había, la demanda también que había de los estudiantes, se optó por ponerlo obligatorio. Y en un principio era el susto como tal de algunos profesores, no, ¿qué me van a decir de lo que escribo? Y me van a escribir muchas cosas, se va a hacer un caos, y mejor no lo pongo, ¿no? Pero esto se logró avanzar, se lo puso obligatorio para todos y de cierta manera se fue controlando, se fue educando, de tal manera que las discusiones que se den ahí sean de tipo académico del tema que estamos trabajando en ese momento. Y otra de las partes que les había indicado es que se agregó al entorno virtual de aprendizaje es este bloque de recursos educativos abiertos, que son listados esos recursos que sube el docente, son listados por un ranking de popularidad, y pues son permanentes según el ranking que se ha obtenido. Además, se reutilizan cada periodo académico. El siguiente ciclo, sea el mismo profesor o no sea el mismo profesor, le salen ya estos recursos educativos abiertos que fue trabajado por un colega en su aula, ¿sí?
Entonces, de esta manera se va haciendo como una bitácora, una base ya pulida de recursos educativos abiertos relacionados a la asignatura. Para promover este uso de recursos educativos abiertos, también se puso como política institucional que un docente debe ingresar al menos 4 recursos educativos durante un ciclo académico. Otra de las innovaciones, no tanto tecnológicas, sino más bien del modelo educativo de modalidad a distancia que teníamos, era el envío de evaluaciones a distancia. Como les comentaba anteriormente, era de enviarlo a través del centro universitario, mi documento, mi forma impresa, mi trabajo, lo dejaba donde la secretaria de la provincia en la que yo esté, y me entregaba un código, un comprobante, sí, que certificaba que yo entregué mi trabajo a distancia. Entonces dijimos, esto tenemos que hacerlo a través del entorno virtual de aprendizaje, es decir, que empezamos en el año 2009, como siempre haciéndolo para los estudiantes de centros del exterior, de Nueva York, Madrid, Roma, y que sea opcional, y dijimos, envíelo por correo electrónico para ver cómo nos va, ¿no? Pero luego ya en el 2010 se puso para todos los centros universitarios y así mismo opcional, el que quiera envíelo por enero. Y se tenía ya una calificación automática de la parte objetiva y una calificación manual de la parte de ensayo, que lo enviaba como un adjunto. Y luego poco a poco fuimos ya implementando a otros ciclos y ya de manera obligatoria. Empezamos que primero y segundo obligatoria y de tercer ciclo en adelante que sea opcional. Pero al momento todos nuestros estudiantes envían su trabajo a distancia a través del entorno virtual de aprendizaje. La calificación es automática o semiautomática, y cuando hay materias que necesitan que no sea evaluación objetiva como tal, sino que envíen un ensayo, un adjunto, pues la calificación es manual. También el entorno virtual de aprendizaje al ser de código abierto, nos permitió ir implementando diferentes herramientas para seguimiento al docente. Se implementó algunas partes de reportes en donde los docentes podían ver, por ejemplo, participantes que aún no han realizado la evaluación a distancia y hacer este seguimiento personalizado. Y asimismo para los docentes, tenemos nuestro modelo de labor tutorial, entonces a los gerentes de área o responsables de cada uno de los docentes, mediante los reportes se puede ir verificando que se cumpla con lo base, con lo mínimo de anuncios, recursos, y cuántos mensajes ha recibido el docente, cuántos ha contestado, y así sucesivamente. Eso con respecto a lo que es entorno virtual de aprendizaje y otras innovaciones. Pero también tenemos lo que son videoconferencias y por el medio por el cual en este momento estamos en contacto. Las videoconferencias también surgieron antes de los entornos virtuales de aprendizaje y empezaron en 1999, y se ha tenido esta evolución hasta la actualidad. Pues empezó con unos sistemas Poly con punto a punto, que los mantuvimos hasta el 2013, pero no solamente con eso, sino que se fue incrementando otra tecnología como Globatel, también fuimos OneTouch, y con esta tecnología, ¿qué era lo que hacíamos? Fuimos incrementando centros universitarios que podían irse ya conectando tanto en forma bidireccional o solamente con una salida de audio y receptar audio y video. Entonces, en el 2001 ya incrementamos, no solo teníamos Quituloja, sino 12 centros universitarios. Antes de que pase, también comentarles, por ejemplo, en un inicio, cuando el profesor tenía que dar su clase, tenía que viajar a Quito, pues desde ahí ir a la salida de la señal. Entonces, todo eso se fue mejorando y fuimos incrementando, como ven, año a año, que se incrementaban más centros universitarios, y en el 2007 es cuando vemos que es necesario crear ese canal de YouTube. ¿Sí? Ese canal de YouTube que nos sirve de repositorio para todas las videoconferencias, videotutorías y videocolaboraciones que los docentes van elaborando y desarrollando durante el ciclo académico. Y en el 2009 también pues vimos que ya las personas ya tenían un poco más de acceso a internet y pues se dijo, entonces implementemos el video streaming, que no solamente sea que los estudiantes tienen que asistir a nuestros centros universitarios donde hay los estudios de videoconferencia, sino que también lo pueden ver desde sus casas. Y fue desde el 2008, entre 2008 y 2009, pues que se implementó también el video streaming. Y ya cuando llegamos al 2010, ¿sí? Pues vimos que las videoconferencias que trabajábamos de 2 horas de duración, pues los estudiantes no mantenían atención durante tanto tiempo, ¿sí? Y también por estudios que determinan que solamente se mantiene la atención entre los primeros 10, 15 minutos como máximo.
¿sí? Entonces, desde ahí, con ese antecedente, se decidió emprender este proyecto de videotutorías temáticas, ¿sí? Que el profesor ya no estaba las 2 horas conectado en línea con el profesor y hablando y explicando el tema, sino que elaborábamos pastillas temáticas, videotutorías temáticas de 10-15 minutos como máximo, de temas puntuales que el docente veía que el estudiante necesita mayor refuerzo, y se empezó a grabarlas. Y estas iban a subir, se las iba subiendo al canal de YouTube, ¿sí? Esto eran pregrabadas, ¿no? Pero entonces dijimos, y ahora, ya a partir de 2013, también podíamos implementar una nueva herramienta, que era para hacer video colaboraciones, que nosotros lo llamamos como video colaboración. ¿A través de qué herramienta? A través de Blackboard Collaborate. ¿Cuál era la ventaja aquí? Que el docente lo podía hacer desde su escritorio, desde su oficina, desde su casa, no tenía que venir a los estudios y con una buena calidad de video y audio. Entonces se implementó esta herramienta integrada al entorno virtual de aprendizaje y se estableció estas video colaboraciones que los docentes las hacían obligatoriamente, una en cada bimestre del ciclo. Y también se hizo la actualización de la infraestructura como tal del sistema de videoconferencias de Polco. Actualmente tenemos 23 centros universitarios con capacidad para realizar videoconferencias en bidireccional, tanto audio y video. Pero, ¿qué más estamos trabajando en este sentido, en esta línea de videos? Pues los videos interactivos, de tal manera que se pueda tener mayor interacción sincrónica entre emisor y receptor. Bueno, este es un esquema de la videocolaboración como tal, el docente, todos los estudiantes en su computador, y la ventaja de esto, que es diferente a videoconferencia como estamos haciendo en este momento, es que yo puedo compartir pantalla, ¿sí? Compartir pantalla, le doy el control de la pantalla a mis estudiantes, ellos pueden ir haciendo anotaciones en la pantalla, resolver un ejercicio en conjunto, también está la parte del chat, ¿sí? El registro de todas las actividades que ellos han, del registro de su asistencia, también a la videocolaboración se registra también en la plataforma. Entonces era una herramienta más enfocada ya al proceso educativo como tal, no a una reunión que se podía hacer a través de una videoconferencia. Como es este tipo que tenemos, solamente por mostrarles un esquema de la videoconferencia con los equipos Polco, ¿sí? Entonces, este es el repositorio de videoconferencias que está activo desde el 2007. Actualmente nosotros tenemos 59.381 suscriptores al canal y 5.498 videos solamente de tutorías de profesores, conferencias de profesores que han grabado a lo largo de todos estos semestres. Ustedes pueden entrar y pueden visualizar, no hay ninguna restricción, como les digo, todo esto es abierto con licenciamiento Creative Commons, que inclusive pueden ser utilizados y editados también para sus clases. Y ahora sí, estas videoconferencias, estas videotutorías como tal, ¿sí? Pues también siguen siendo conductistas, llamémoslos así, ¿no? Porque yo estoy explicando y la persona de cierta manera solo escucha. Y mi estudiante en esa forma está siendo un ente pasivo, yo solo estoy escuchando lo que el profesor me explica. Es por eso que también estamos en el proyecto de cambiar esos videos y hacerlos interactivos, que el estudiante sea un ente activo en ese momento que está visualizando la conferencia de su profesor, que no necesariamente debe estar en forma sincrónica, ¿sí? En forma asincrónica y repetirlo las veces que él quiera, pero con una interacción. ¿De qué tipo de interacción estoy hablando? Esta es una herramienta que se está desarrollando también dentro de la institución como parte de un trabajo de maestría de un compañero, que permite que el docente en su video o varios videos pueda ir integrando preguntas. De esta manera lo activa al estudiante, ¿sí? Como estrategias de aprendizaje activo, estas se denominan pruebas de concepto, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen? En lo que está hablando, detienes y te lanza una pregunta de lo que hablaste anteriormente y luego puedes seguir avanzando, ¿sí? Entonces, de esta manera también hacemos, como les digo, damos un toque diferente a estos videos pregrabados, que como digo, ustedes pueden usar su mismo video o inclusive otro video que lo utilizan, que lo encuentran en YouTube, lo ven que es muy interesante, tiene licenciamiento Creative Commons, entonces yo lo puedo reutilizar, ¿sí? Lo puedo remezclar y le podemos ir integrando estas preguntas. Vamos a ver un ejemplo de cómo queda este video interactivo.
Bienvenidos amigos. En esta ocasión vamos a revisar algunos elementos importantes de los conjuntos. Diagramas de Venn, la determinación de los conjuntos, la cardinalidad de los conjuntos y algunos ejemplos prácticos. Empezamos. ¿Qué es un conjunto? Siguiente forma. El elemento E pertenece, correcto, es un computador. Tenemos el conjunto B que está o que tiene los elementos monitor, teclado, ratón y CPU. Cuando estos elementos, en este caso, estos representan las partes de un computador. A eso se le denomina objetos. ¿Sí? Son los objetos, son los que forman parte o conforman un conjunto. Por lo tanto, un objeto monitor es un elemento del conjunto B. Igual teclado, ratón y CPU. Y aquí viene lo de la actividad interactiva. Vamos a ver. Qué pena, tengo para ver acá. Tal vez puede ser del navegador. Ven un minuto. Por lo tanto, un objeto monitor es un elemento del conjunto B. Igual teclado, ratón y CPU. ¿Sí? Entonces, en este caso, como ven aquí, le sale una pregunta al estudiante de lo que ha estado escuchando ya en este video. Y seguimos avanzando. ¿Sí? E igual, va haciendo cortes durante la presentación y lo obliga al estudiante a contestar una pregunta, que obviamente puede saltarla, ¿no? Pero la idea es que el estudiante se active en ese momento de la exposición, ¿sí? Y finalmente, la cardinalidad es un número. También aquí se puede, déjame ver si está aquí. Asimismo tenemos la determinación de conjuntos. ¿Qué es la determinación de conjuntos? La determinación de conjuntos se da por la forma de representar a un conjunto determinado. Tenemos dos formas de especificar un conjunto. Bueno, y luego finalmente, entre conjuntos. bueno, algo me pasa acá con el navegador, pero bueno, la idea es que finalmente luego al estudiante, ¿sí?, le sale, listo, al estudiante le sale un test final, ¿sí?, con preguntas aleatorias de las que se han ido presentando durante la presentación, para la redundancia, perdón, del contenido como tal, ¿sí? Entonces de esta manera también estamos logrando una interactividad del estudiante con los videos. Y algo muy interesante de esta aplicación, porque hay aplicaciones también gratuitas que te permiten hacer lo mismo. La diferencia es que aquí el docente todo lo sube en un archivo de Excel, de una forma muy sencilla, en una plantilla, ingresa sus preguntas, sus respuestas y retroalimentación. Y cada vez que el estudiante ingrese, si ingresa 2 o 3 veces al video, pues las preguntas que se lanzan no van a ser las mismas, pues son en forma aleatoria de un banco de preguntas que el profesor ingresa. Esa es una parte diferente de las otras aplicaciones que se tienen y que permite esa facilidad al docente de poder desarrollar ese tipo de videos interactivos. Bueno, pues bien, hasta aquí llega las diferentes experiencias que hemos tenido como modalidad abierta y a distancia en la UTPL, que les he podido explicar de manera resumida. Espero que no me haya alargado mucho en el tiempo y pues está abierta para las preguntas, ¿no? Muchísimas gracias. Queremos agradecer a la magíster Marta Agila de la Universidad Técnica Particular de Loja, y está abierto el foro para hacer algunas preguntas, las personas que deseen,
Ella nos va a escuchar y va a contestar las preguntas que le podamos hacer. Si hay alguna persona que quiera hacer alguna consulta, alguna pregunta, les habían pasado el papelito, si ya tienen tal vez. Las preguntas son las siguientes. Si el 17% es el porcentaje de aprobación, ¿cuáles son las razones de deserción o no aprobación? Ya. Bien, bueno, en los MOOCs generalmente hay diferentes razones por las que entran los estudiantes, pues son no estudiantes, los usuarios, llamémoslo así, pues son como cursos abiertos y masivos. Entonces muchas de las veces son por razones de curiosidad, ver si alguno de los temas me interesa, no continúo todos los temas, también por cuestiones de tiempo, otra cosa por novedad, hay razones que los usuarios ingresan y no todos ellos tienen ese interés de completar como tal el curso, ¿sí? También hay mucha influencia en el tipo de MOOC, ¿no? Hay muchos de ellos que son autoinstruccionales, que los vas siguiendo solo en base a cuestionarios, y también MOOCs en los que hay evaluación por pares. Entonces, muchas de las veces ya en esa evaluación de pares es lo que se tiene, que no todos están participando, pero principalmente es esa la razón, ¿no? Que son abiertos, cursos abiertos masivos, y que las personas que ingresan a estos cursos tienen razones diferentes por entrar. Y como digo, no todos están orientados a terminar el MOOC, porque luego de terminar el MOOC, muchas de las instituciones te ofrecen la oportunidad de sacar una certificación, inclusive tal vez en algunos casos poderla validar dentro de la institución. Pero este es un comportamiento casi estándar y normal de los MOOCs. Finalmente, para resumirlo, sí, Marta, finalmente hemos podido resumir en dos preguntas más para finalizar, por la cuestión de tiempo, es la siguiente: ¿cree que el futuro de la modalidad abierta y a distancia será la modalidad virtual? Bien. ¿Otra pregunta o luego la siguiente? Luego la siguiente. Listo. En realidad lo que nos viene no es la prioridad, digamos, de tal modalidad, sino la convergencia de modalidades. En realidad en el futuro ya visto y que se está dando es esa convergencia de modalidades en que no existirá una modalidad presencial, una modalidad abierta, una modalidad virtual, porque si lo vemos así como tal, la modalidad presencial, muchas instituciones también están teniendo este soporte virtual. Un expositor anterior, no recuerdo muy bien, hablaba, tal vez no interpreté mal, pero del aprendizaje invertido, ¿sí? En el que estudiantes de la modalidad presencial, inclusive los docentes graban sus clases en videos y ese es el recurso para el estudiante. El estudiante lo ve en clase al video, a la explicación, y ¿qué es lo que se hace en el aula? Pues son las actividades, los ejercicios, que muchas de las veces hacemos lo contrario, ¿no? En clases yo explico, y luego la tarea o algunos trabajos ahí, la tarea se la hace fuera, ¿sí? Entonces eso es lo contrario. La explicación la doy antes, la grabo a través de un video, y en las clases hacemos los ejercicios y tareas que tenían que hacer fuera. Entonces la modalidad presencial también está influenciada por las tecnologías y de cierta manera inclusive había modelos, trabajamos también acá por ejemplo de estudiantes que no podían asistir por algunos motivos a las clases presenciales, pero ellos podían enlazarse a través de videoconferencia con el profesor en la clase presencial. Tenemos unas aulas de HyFlex, que no sé, tal vez han escuchado, en que el docente da la clase en presencial y yo también la puedo escuchar desde cualquier lugar. Entonces vamos a esa convergencia de modalidades como tal. Finalmente, Marta dice, ¿cuál es el rol real de los docentes de la UTPL como tutores o docentes? Tenemos actualmente, hay expertos como UTPL, o más bien hablemos del rol de docente en modalidad abierta de distancia. Y ese es el rol de facilitador, ¿sí? De guía del proceso de aprendizaje del estudiante.
El contenido como tal lo encontramos en muchos lugares y eso ustedes lo saben, lo encontramos en el libro base que damos, en internet, en diferentes bases de datos, artículos científicos que salen el día a día, sí, con lo actual como tal. El docente como tal debe ser ese entrenador, ese coaching del estudiante, de ese proceso como tal, que lo guíe, que lo enseñe a aprender a aprender, esas estrategias de autoestudio, que aprenda en realidad, que desarrolle esas competencias informacionales, que no las tenemos. Algún momento comentaba con un estudiante y decía, no, en realidad no me interesa enseñarte las partes del computador, porque eso tú lo sabes, y lo buscas en internet y hasta con videos y una explicación mejor que la que te puedo hacer yo. ¿Sí? Entonces, sí, como si no, ¿qué te enseño a reforzar en ese conocimiento? A saber cómo aprender, ¿sí? A esas relaciones entre esos conceptos y otros conceptos y cómo lo relaciono con la vida real. Y creo que ese es el rol como tal del docente en modalidad a distancia, de facilitador. Perdón. Muchísimas gracias. Sí, No hay más preguntas. Queremos agradecerle a la magíster por su presencia, por colaborarnos, y también a cada uno de ustedes. Estamos terminando, como comenzamos, puntual este primer día del encuentro internacional. Esperarles para el día de mañana, que tenemos las otras conferencias a partir de las 9:30 de la mañana. Quisiéramos agradecerles a ustedes, que tengan muy buenas tardes y hasta el día de mañana. Muchas gracias a todos.